Bien, muchachos, gracias nuevamente. Bienvenidos a esta sesión. Vamos a iniciar, iremos recibiendo a sus compañeros como se vayan incorporando. Antes de iniciar, muchachos, con esta sesión, quiero preguntar si tienen alguna duda, pregunta, comentario que quieran hacer antes de empezar formalmente con la sesión. No, profe. Adelante, Soto. ¿Hay preguntas? Pensé que querían hablar. Adelante. Yo decía que no, que por lo menos yo no tengo preguntas. Ok, gracias, Espinosa. Vamos entonces, les comento, vamos a revisar un poquito de la actividad que quedó pendiente, que ya no pude programar en cuanto al laboratorio. Les había dicho que íbamos a hacer una práctica de laboratorio para poder tener una calificación en ese sentido, pero desafortunadamente tuve problemas con mi correo el día lunes que estaba repartiendo el formato en el que la vamos a hacer, y entonces se me complicó y ya no vamos a poder realizar esa práctica, al menos para agarrarla en este parcial. Entonces lo que voy a hacer en este parcial, les voy a poner una calificación de laboratorio que ustedes van a tener que refrendar en ese trabajo que van a entregar. Yo supongo que en una semana más. Entonces vamos a ver, aprovechar la sesión para revisar así de manera somera lo que van a tener que hacer en ese trabajo. Y bueno, que vayan saliendo las dudas de una vez. Entonces, aparte de eso, vamos a revisar un poquito de sus exámenes. No los he terminado de calificar, creo que no, me faltan, no los he calificado, he hecho los suyos todavía, pero el día de mañana tenemos que entregar calificaciones y vamos a ver cómo van a hacer eh, cómo van a armar su calificación para que tengan una idea ya de cómo van a salir en este parcial. Pero será hasta que les pueda publicar la calificación de su examen, que espero que sea hoy por la tarde, noche o madrugada de mañana viernes, porque el día de mañana tenemos que estar cerrando ya con todos los grupos el primer parcial y con el SAES, con las calificaciones en el SAES. Entonces, nuevamente pregunto, ¿alguien quiere expresar algo, preguntar algo? Adelante, tenemos una oportunidad de una participación. No, maestro. Ok, gracias. Entonces, vamos a revisar lo del trabajo pendiente en primera instancia. Vamos a ver de qué se va a tratar. Hacia grandes rasgos, les voy a publicar desde luego todo eso por escrito y vamos a ver en qué consiste, pues. Alguien me escribió por el chat, déjeme ver. Suma de vectores la puedo entregar todavía. Suma de vectores, uy. Pues si no me la entregas en las próximas horas, yo hoy termino de cerrar. Y si en la tarde que yo revise no está, pues ya no puedo regresarme a revisarla. Todavía me parece que no he revisado esa actividad con ustedes. Entonces, si hay un pendiente que sea de los últimos, todavía en las próximas horas se puede entregar. Bien, entonces, muchachos, les decía que voy a compartir mi pantalla para que veamos precisamente la cuestión de la práctica que van a realizar ustedes, de dónde va a salir su calificación de laboratorio de este parcial. Y entonces les voy a compartir, les va a llegar una invitación por equipos para trabajar sobre un documento como este. Es una presentación en Google, una presentación en línea que se va a armar. Y va a ser de la práctica número 1, que se llama método científico. Desde luego les voy a proporcionar el instructivo de la práctica para que ustedes se basen en eso para desarrollar esto. En situación normal, ustedes tendrían que recibir su instructivo de práctica, acudir al laboratorio, realizar su práctica, tomar sus notas, sus evidencias, realizar sus cálculos y luego hacer un reporte de práctica como este que vamos a hacer. En este caso, como no podemos acudir al laboratorio, no tenemos esa posibilidad hoy,
Lo que vamos a hacer, van ustedes a armar su reporte de práctica a partir de una serie de elementos que yo les voy a proporcionar y que ustedes van a hacer la correlación entre lo que les pide su instructivo de práctica y los elementos que yo les voy a dar como materiales para armar este reporte. Entonces, y lo vamos a poner en este formato, que es un formato de presentaciones de Google. Es un formato que se edita en línea. No es necesario guardar, a medida que ustedes van haciendo los cambios se van guardando, y les digo que es un trabajo colaborativo, es decir, les va a llegar la misma invitación para editar este documento a los 5 o 6 integrantes de su equipo que corresponda, y ellos tendrán el mismo acceso a este mismo documento y todos trabajarán sobre él. La ventaja de trabajar sobre este documento es que pues, lo pueden hacer de manera conjunta al mismo tiempo o de manera separada en el momento que cada uno de ustedes pueda, pero tendrán que ponerse de acuerdo qué parte va a realizar cada quien para que pues, no dupliquen trabajo y no trabajen de más. Entonces, ese es su trabajo, su primer trabajo, ponerse de acuerdo cómo van a repartirse el trabajo para realizar este reporte. Y entonces les decía yo que voy a suministrarles un instructivo de práctica, aquí lo están viendo, ese es el instructivo de la práctica 1, método científico, desde luego hasta el objetivo, el material empleado, la introducción teórica de esta práctica, el desarrollo experimental, o sea, cómo se realiza la experimentación de esta práctica, y aquí viene descrito ese desarrollo experimental. Y entonces van ustedes a ver que este desarrollo experimental pues lo van a tener que reportar. Al final de tienen una tabla donde hay que realizar algunos cálculos, realizar una gráfica y finalmente responder un cuestionario. Entonces todas esas actividades planteadas en el instructivo de práctica se deben de vaciar en este reporte que les estoy mostrando el formato, y tendrán que participar todos los integrantes de su equipo. Bueno, aquí van a poner su práctica, van a poner el formato que ustedes deseen. Se me olvidó poner ahí la nota. El formato es libre, ustedes eligen sus colores, sus fondos, lo que ustedes quieran. Y después del nombre de la práctica y de los integrantes del equipo van a poner una breve introducción teórica. Puede ser que resulte del mismo instructivo de práctica, pueden meterse a internet y sacar algunos conceptos básicos relacionados precisamente con este tema. Y en este es el único donde hay límite, tenemos un límite máximo de 3 diapositivas. Hay que tratar de ser sintéticos y de expresar las ideas en un máximo de 3 diapositivas. Y después van a hacer el desarrollo de la práctica. Me dice aquí que reproduzcan de forma secuencial, de acuerdo al instructivo de práctica, las experiencias descritas durante la práctica. Dice descritas porque debería ser las que ustedes hicieron, pero no hubo posibilidad de eso. Entonces, para cubrir esta parte, mis compañeros maestros de Física 1, en su oportunidad hicieron esta práctica y tomaron algunas evidencias fotográficas, de tal manera que ustedes les voy a proporcionar también acceso a un archivo, a una carpeta en donde están todos estos materiales, que son imágenes y un par de videos de estas experiencias, de tal manera que ustedes identifiquen la imagen correspondiente a cada parte del desarrollo, y entonces con esto ilustren su presentación. Desde luego que haya correspondencia de la parte que están listando del desarrollo con la imagen que ustedes seleccionen, para que se vaya describiendo esa secuencia que se hizo para realizar esta práctica. Y desde luego también en algunos casos hay que tomar datos, información de las mismas imágenes para poder llenar el instructivo de práctica. Si ven el instructivo de práctica, no lo ven, ¿verdad? Les compartí mi pantalla. ¿Sí está compartida la pantalla? ¿Sí la ven, perdón? Muchachos, confírmenme. Sí, sí, se ve. ¿Lo ven? Ok, ahorita están en el instructivo de práctica, ¿sí lo ven? Sí. Sí. Ok. Los que
que se me olvidó, me quedé con la idea de que si compartí la pantalla o nada más la ventana. Está bien, entonces esa es la idea de esta práctica, muchachos. Ustedes van a ir realizando todo este desarrollo del experimental. Van ustedes a identificar en el material que les estoy proporcionando a qué se refiere, o sea, cuál es la parte que me dice este desarrollo y bueno, la voy a incluir la imagen en el reporte para tratar de esto que está escrito con puras palabras, lo voy a ir ilustrando con esas imágenes para darme la idea de qué fue lo que se hizo al respecto de esta práctica. Y les digo que van a tomar esos datos aquí en esta tabla. De hecho, nada más aquí hay un montón de filas en esta tabla, pero realmente creo que son cuatro valores los que van a poder tomar, porque solamente esas. Y entonces van a tomar en principio la longitud inicial de ese resorte y después van a tomar las longitudes con 4 pesos diferentes que se colocaron y van a hacer estos cálculos y con eso van a concluir el llenado de esta tabla. Y con esos valores van a realizar una gráfica y obtener esta pendiente de la recta obtenida y finalmente van a responder este cuestionario y con eso cumplen o cubren la parte de el reporte de práctica hasta el punto de que está en esta lámina que dice desarrollo. Finalmente, cada uno de los integrantes del equipo tendrá que agregar sus conclusiones personales, es decir, cada quien va a poner ahí su nombre, va a escribir pues lo que piensa de esta práctica, si le fue útil, si no le fue útil, qué problemas tuvo, si le dejó algún aprendizaje y cualquier otra información que considere necesaria, cada quien lo va a escribir, pero les digo, esta es una cuestión personal. Cada integrante del equipo va a hacer su parte en una diapositiva, aunque sea algo breve, cuando menos debe ser un párrafo completo por cada integrante del equipo, en donde expresen sus conclusiones de esta práctica. Y entonces, muchachos, esta forma de trabajo me permite a mí ver que efectivamente todos los integrantes del equipo participaron en la elaboración de este reporte, porque cada cosa, cada letra, cada imagen que incluya a cada uno de los integrantes va a quedar identificada perfectamente quién lo hizo, de tal suerte que no corremos el riesgo de que le carguen el trabajo a alguno de los integrantes del equipo y pues sea el único que trabaja en este documento. Entonces, les pido que tengan cuidado en ese aspecto, porque si yo no encuentro registro aquí de su trabajo en esta práctica, pues entonces no van a poder tener derecho a esa calificación de esta práctica. Entonces, para que estén enterados y sepan que pues no hay que encargarle el trabajo al compañero, cada quien tiene que aportar su parte en esta práctica, que es un trabajo colaborativo. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Alguna objeción al respecto? No. No, ninguna. Bien. Yo tengo una duda, Sí, adelante. profesor. Adelante. ¿Los equipos los vamos a elegir nosotros o nos los va a dar usted? No, ya están conformados los equipos, nada más que tuve problemas, les digo, el lunes con mi correo, no les pude mandar la invitación, ya me empezó a rebotar todos los correos, pero ya están hechos los equipos. Este es un trabajo como si hiciera en la vida real. A veces nos toca trabajar con quien sea y eso no debe ser impedimento para realizar el trabajo. Entonces, los equipos están formados aleatoriamente y entonces pues con quien te haya tocado tendrás que compartir y trabajar. En el mismo correo que les voy a mandar están las direcciones de correo electrónico de sus compañeros de equipo para que se pongan en contacto y puedan coordinarse. Ok, maestro, gracias. ¿Vale? Gracias. ¿Alguna duda adicional, muchachos? ¿Algún comentario? No, profe. No, profe. ¿No? Bueno, No, esto de todas profe. maneras se los voy a publicar. Denme oportunidad de terminar de calificar, subir calificaciones y yo espero que a más tardar el sábado lo esté subiendo para que lo vayan trabajando y bueno, en su momento refrenden la calificación de laboratorio que les voy a poner en este parcial. Y además de esto, voy a ver
más o menos cómo van ustedes a visualizar. Les digo, no he calificado los suyos, no lo tengo aquí a la vista, pero voy a ver con otro grupo. Por ejemplo, 5. ¿Cómo van a visualizar ustedes las notas que use en sus, o que voy a poner más bien, porque todavía no califico, que voy a poner en sus exámenes, en sus evidencias de examen? Otra situación que hay que tener muy presente, muchachos. Ustedes hicieron su examen en Edmodo. Edmodo nada más sirvió para hacerles llegar las preguntas, darles las opciones de respuesta y y ustedes y marcarles un tiempo para realizarlo. Entonces, independientemente de lo que hayan ustedes respondido en Edmodo, lo que vale para mí es lo que me entregan como evidencia. Esto que ustedes me entregan como evidencia es lo que yo reviso y yo puedo valorar, porque finalmente Edmodo les dice si está bien su resultado, se las pone bien; si está mal su resultado, se las pone mal, pero no evalúa realmente el esfuerzo que ustedes hicieron. Entonces, si se equivocaron y pusieron mal allá, tienen mal la pregunta. Donatio, ¿quieres compartirnos algo? Muchachos, mantengan desactivados su audio si no quieren compartirnos algo, por favor, para no tener que estarlos silenciando. Gracias. Entonces, les decía yo que entonces Edmodo no tiene solamente dice está bien o está mal. Entonces puede ser que allá hayan sacado un 0 o un 10, perdón, o un 40, pero realmente lo que vale es lo que yo revise puntualmente en cada una de las evidencias que ustedes me mandaron. Si no las mandaron completas, les pido que me las completen. Todavía hay oportunidad de completarlas, porque si no están completas, yo voy a calificar lo que haya recibido. Y entonces, si me mandan algún complemento, no vayan a retirar lo que ya mandaron, simplemente agreguen lo nuevo y manden una nota aclaratoria. Y entonces yo reviso problema a problema y voy poniendo las notas correspondientes. Si está bien, bueno, voy a poner ahí su calificación de cada problema. Si hay alguna observación, por ejemplo, como en este caso, van a ver aparecer signos de interrogación en esta parte, de qué quiere decir que es algo que yo no sé de dónde sale o algo que no está bien. Y finalmente, una calificación de ese problema. Y así con cada problema, y ustedes de aquí van a poder ir sumando las calificaciones dadas a cada problema para obtener su total. Por ejemplo, aquí la compañera tiene 34 de 40. Espero de veras, verdaderamente, que todos estén por arriba de 30. Eso me daría mucho gusto. Pero bueno, vamos a suponer que tenemos 30 solamente para hacer el ejercicio de cómo vamos a armar nuestra calificación o nuestra lo que pensamos que podemos sacar en esta materia, en este parcial. Tengo 30 puntos de examen, eso se aplica directo así como va, 30 puntos. Si presenté mi evaluación de teoría, tengo 10 puntos adicionales ahí. Tal vez, ojalá tengan los 10 también. Voy a suponer tengo ahí ya 40 puntos. Y luego les voy a dar 15 de 20 puntos por laboratorio. Después ya ajustaremos, a ver, a lo mejor a algunos les debo, a lo mejor a algunos me deben, pero vamos a darles 15 puntos de laboratorio. Ahí tengo 55. Y entonces solamente me queda la evaluación continua, que es de todos los demás trabajos, muchachos, que se hicieron. Tengo alrededor de 7, 8 actividades que voy a promediar para sacar esos 30 puntos más. Entonces, voy a suponer pesimistamente que no pude entregar todas, que me fallaron algunas, que salieron muy bajas algunas. Entonces, de esos 30 puntos solamente pude obtener 20. Entonces ya tengo 30 del examen de problemas, 10 del examen de teoría, 40, 15 de laboratorio, 55, y un cálculo pesimista es que tenga solamente 20 de evaluación continua. Entonces ya tengo ahí 75 puntos, o sea, 7.5. Si me fui un poquito más arriba o más abajo, eso es un 7 o es un 8. Entonces, más o menos así es como deben de hacer sus pronósticos, muchachos, para esta materia. En cuanto yo tenga listo esto, se los voy a publicar sus calificaciones, y les voy a publicar, muchachos, también la resolución
cómo debieron de haber sido resueltos para que ustedes identifiquen dónde estuvo el problema y bueno, en el caso necesario, en otra ocasión, no les vuelva a suceder la misma situación. Entonces, así es como vamos con esta cuestión del examen y la calificación para este parcial. ¿Alguna duda, muchachos, de esto? ¿Alguna pregunta? No. ¿Algún comentario? No, profe. No, profe. Bien. No, profe. Perdón, entonces, en el transcurso de la noche de hoy, la madrugada de mañana, posiblemente yo ya pueda publicar estas calificaciones que son del examen y publicarles porque luego echan a andar la licuadora y no escucho. Entonces, bueno, de esa manera van a tratar de armar su calificación para que yo tengo que publicar mañana, espero que al transcurso de la media tarde, su calificación final, y eso es lo que finalmente va a subir al SAES. Y si hubiera alguna cuestión que ajustar antes de cerrar las actas, pues vamos a tener algunas horas todavía en la tarde de mañana, porque a las 10 de la noche más tarde yo tengo que cerrar mis actas y eso va a quedar aceptado en el parcial, primer parcial de este semestre. ¿Dudas, comentarios, muchachos? ¿Preguntas? No, profe. ¿Nada? No, profe. Vale. Entonces, pues si no hay más, eso creo que era lo que tenía yo pendiente de tratar con ustedes, y si no hay más, pues vamos a trabajar sobre el tema del día de hoy, que es revisar la suma de vectores por el método el método del triángulo analítico, que es lo que lo tenemos pendiente. Entonces, si no hay ninguna duda, vamos a proceder a eso. Se me olvidó abrir el archivo, pero ahorita lo abrimos. La presentación sobre la que vamos a trabajar, que es suma de vectores. Ok. Bien, muchachos, entonces vamos a retomar. Vamos a retomar esta explicación de la suma de vectores, y vamos a revisar el día de hoy el método analítico del triángulo para poder pues verificar este otro método de suma de vectores que no hemos revisado. Únicamente hasta el viernes pasado, hasta la semana pasada, revisamos el método de las componentes rectangulares. Este segundo método que vamos a revisar, analítico, es un método que utiliza otras herramientas matemáticas y que es útil en muchos casos para resolver cierto tipo de problemas. Entonces necesitamos conocerlo y necesitamos aplicarlo, saber aplicarlo. Entonces ya está lista mi presentación, muchachos. Vamos a pasar a verla, y si tienen que participar, que tienen alguna duda, alguna pregunta en el desarrollo, muchachos, por favor, activen su micrófono y háganlo saber en su momento, por favor. Y les voy a pedir también que me acompañen a resolver este problema. Por favor, necesito sus calculadoras a la mano, que me vayan apoyando con las operaciones y para ir avanzando de manera ágil. Entonces, el día de hoy, muchachos, vamos a ver la suma de vectores, el método analítico del triángulo, y vamos a ver cómo realizamos ese proceso. De hecho, vamos a retomar el mismo ejemplo el mismo ejercicio que realizamos en la última sesión. Vamos a partir de ese ejemplo para poder aplicar este método del triángulo. Entonces, en este método del triángulo, muchachos, aquí tengo el procedimiento descrito punto por punto, paso por paso, de cómo lo debo de llevar a cabo, y vamos a irlo traduciendo para ver cómo lo debemos de llevar efectivamente, yendo paso a paso. Entonces,
para empezar, tengo que recordar que es un método analítico. Como es un método analítico, utiliza herramientas matemáticas para su resolución. Y la herramienta matemática principal que utilizamos aquí son las herramientas que se utilizan para resolver triángulos oblicuángulos, es decir, la ley de senos y ley de cosenos, que ya seguramente ustedes vieron en algún curso, que me parece que es en el curso de física, de matemáticas, de trigonometría, debe de ser por ahí, donde vieron esto, pero si no, ahorita de todas maneras lo vamos a recordar. Y bueno, ya aplicado a nuestra situación, se supone que tenemos que sumar vectores, entonces este método nos sirve para sumar únicamente dos vectores. Cuando tenemos dos vectores por sumar, entonces podemos aplicar este método. Si tenemos más de dos vectores, pues este método ya no nos sirve. Pero cuando son dos vectores, que hay muchos casos en la vida real y en los casos, los problemas que vamos a ver, que implican dos vectores, sean cualquiera la cantidad que representemos, pues nos va a servir este método. Y vamos a revisar el procedimiento entonces. Lo primero que me dice el procedimiento del método analítico del triángulo, dice que tengo que representar el primer vector. Aquí creo que no le aclaré, pero tengo que representar el primer vector con su magnitud y dirección correspondiente. Si regreso al problema que planteamos en la última sesión, y me acuerdo que era de los muchachos que andaban de fiesta y entonces salían de la Ciudad de México, y bueno, pues ya en la fiesta pues les dio ganas de irse hasta Cuernavaca, y entonces pues para irse a Cuernavaca se desplazaron desde la Ciudad de México hasta la ciudad de Cuernavaca a una cierta distancia, en una cierta dirección. Entonces, si no mal me acuerdo, habíamos puesto que eran 80 kilómetros lo que se desplazaban estos muchachos en un vehículo desde la Ciudad de México hasta Cuernavaca, y ese desplazamiento se realizó a una dirección de 45 grados, que fue el primer desplazamiento que hicieron hasta Cuernavaca. Y de manera posterior, de Cuernavaca ya se animaron más y dijeron finalmente que pues de una vez iban desde Cuernavaca hasta Acapulco, y entonces pues hicieron un segundo desplazamiento, que es este desplazamiento 2, voy a ponerle aquí su nombre, este desplazamiento 2 que es un vector. Aquí este es mi desplazamiento 1, que también es un vector. Y en este segundo desplazamiento que realizaron de Cuernavaca hasta Acapulco, acá está Acapulco, ellos recorrieron 300 kilómetros en una dirección de 120 grados. Esto es del mismo ejercicio que hicimos en la última sesión, muchachos. 120 grados. Y entonces aquí dice representar el primer vector. Aquí habría que agregar que es con su magnitud y dirección correspondiente. Yo lo tengo que dibujar con una magnitud que represente la cantidad que yo quiero y con un ángulo pues próximo al que debo de representar, para poder tener una idea clara de dónde está mi resultante, porque no es válido que yo trate de representar este ángulo de 45 grados y lo trace por acá, por ejemplo, hacia abajo o hacia abajo a la derecha, o acá del lado izquierdo, porque ahí no va a haber 45 grados con respecto a este eje positivo X. Entonces hay que trazarlo con su magnitud y dirección correspondiente. Lo mismo, una vez que tracé mi primer punto, mi primer vector, mi segundo punto me dice que debo representar el segundo vector a partir del fin del primero. Y para eso, bueno, cuando termino yo de trazar este primer vector, ahí en su punta donde termina, ahí voy a trazar un nuevo sistema de referencia, ¿sí? Y de ahí voy a medir la inclinación o la dirección del segundo vector, y voy a trazar el segundo vector con su magnitud y dirección correspondiente. En este caso, a 120 grados, trazo mi segundo vector, que representa 300 kilómetros, y les digo, esto no es preciso que sea, no es necesario que sea preciso, o sea, que marque exactamente los 120 grados, sino simplemente debe ser un ángulo que me represente eso, pero debe estar desde luego del orden. Yo sé que aquí entre 90 y 180 grados, pues ahí debe estar un ángulo de 120 o de 140, 150, y entonces lo puedo trazar ahí sin ningún problema. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? No. No, profe. Bien. En el punto en que algo no quede claro, ahí me detengo y me dicen y me detengo más bien. Y me regreso, en caso necesario.
Bien, hasta ahí ya trazamos los dos vectores, el primero y luego trazamos el segundo a partir del fin del primero. Y luego mi procedimiento me dice en el punto número 3 que debo de trazar un vector del inicio del primero, o sea, de este punto donde arranqué con el primero, al fin del segundo, es decir, aquí donde terminó el segundo, aquí de este punto a este punto voy a trazar mi tercer vector. Y con esto lo que hago es formar un triángulo. Cierro esta figura, formo un triángulo, es un triángulo oblicuángulo, que en algunos casos pudiera ser incluso un triángulo rectángulo, pero generalmente me va a dar un triángulo que no tiene ningún ángulo recto, y esos triángulos se llaman triángulos oblicuángulos. Entonces, y este vector que acabo de trazar, precisamente de este origen a este punto donde llegó el segundo, ese es lo que llamo mi vector resultante, o mi vector suma, o en este caso, como estoy calculando desplazamientos, voy a decir que este es mi desplazamiento resultante. Bueno, aquí yo representaría su magnitud, aquí estaría mi desplazamiento resultante, que es mi vector, tendría una magnitud que sería esta dr, y y aquí lo importante, o lo que necesito saber finalmente, es que este vector dr tiene una magnitud que está representada por qué tan largo es, y tiene además un ángulo que yo voy a medir desde el eje X positivo hasta donde esté inclinado el vector. Este ángulo le voy a llamar un ángulo phi. Y entonces, para representar este vector resultante, este desplazamiento resultante, yo tengo que llegar a esto, tengo que representar este desplazamiento resultante como su magnitud, que voy a simbolizar también con la misma letra, pero ya sin la rayita de arriba, y con un ángulo, que en este caso es el ángulo, lo voy a llamar phi. Pues hasta aquí quiero llegar. Ahorita vamos a ver cómo hacemos eso, vamos a seguir el procedimiento y vamos a ver cómo llegamos a esto. Algo que quiero comentarles, muchachos, no he revisado sus exámenes, pero me pasó con los otros grupos. Hicieron bien su procedimiento de suma por componentes rectangulares, pero nunca trazaron sus vectores. No se pueden sumar vectores si no los trazas. Generalmente cuando tú trazas te vas a dar cuenta, vas a poder ir haciendo un seguimiento y vas a tener una idea si realmente lo que estás haciendo está bien. Entonces, es una recomendación, muchachos, ustedes no pueden resolver una suma de vectores si no los han trazado. Por favor, no lo olviden. Entonces, ya llegué a mi punto 3, ya lo tengo ahí. Voy a ver mi 4, ¿qué me dice? Mi punto 4 dice indicar los ángulos que se forman y los ángulos correspondientes a cada vector. En este caso ya están indicados los ángulos correspondientes a cada vector, los puse cuando los tracé, de 45 y 120 grados, pero cuando se forma el triángulo, yo veo que aquí internamente, dentro del triángulo se formaron también varios ángulos, de hecho 3, nada más tiene 3, este es uno de ellos, este es un ángulo interno del triángulo, este es otro de ellos, y este es un tercer ángulo interno de este triángulo. Ya los visualicé, ya sé cuáles son, pero además me dice que tengo que indicar los ángulos y los correspondientes. Tengo que, además de identificarlos, los tengo que identificar de alguna manera, darles un nombre a esos ángulos internos. Entonces voy a usar letras griegas. En matemáticas se utiliza mucho diferenciar ángulos de lados con mayúsculas o minúsculas. En física lo que utilizamos son letras griegas para representar los ángulos. Entonces, vamos a identificar estos ángulos con letras griegas. Por ejemplo, si este desplazamiento de 80 kilómetros de México a Cuernavaca fue el primero que hice, su ángulo correspondiente, no correspondiente, más bien su ángulo opuesto a este, es el primero que voy a identificar. Su ángulo opuesto es el que está frente de él, hacia el extremo opuesto. Entonces, este ángulo que está aquí arriba, lo voy a identificar con la primera letra griega que conozco. ¿Alguien sabe cómo se llama esa letra? Muchachos. Alfa. Alfa, muy bien, gracias. Alfa es la primera letra griega, entonces el primer desplazamiento lo relaciono con alfa, que es el ángulo opuesto a este lado o a este desplazamiento que es el primero que hice. Y entonces, como este es mi segundo desplazamiento, este fue mi desplazamiento 1,
Mi segundo desplazamiento es este. Entonces su ángulo opuesto, muchachos, es este que está aquí abajo. Y entonces lo voy a identificar con mi segunda letra griega que se llama... ¿Alguien sabe cómo se llama esta letra? ¿Alguna idea? Beta. Mande, creo que sí dijeron beta, gracias. Entonces, este es alfa y este es beta el segundo. Y el tercer ángulo, que es este, que es precisamente el ángulo opuesto a la resultante, lo vamos a identificar con la letra ya conocida, que de hecho estamos usando mucho, que se llama teta. Entonces, ya tenemos identificados y nombrados los tres ángulos. Esto nos va a servir porque pues tenemos que hacer referencia a estos ángulos en algún momento. Y entonces hasta ahí, muchachos, ya tenemos cubierta esta parte del punto 4 y me pide que debo de trazar un esquema con los ángulos para determinar el valor de teta. Lo importante aquí es que nosotros podamos determinar este valor de teta porque es lo que necesitamos para poder calcular nuestra resultante. Este es nuestro primer objetivo, encontrar este valor de teta. Yo pregunto, muchachos, así a simple vista, ¿alguien puede decirme cuánto vale el ángulo teta? 60. 60. Ajá. ¿Alguna otra idea, muchachos? Cualquier idea es buena, se vale equivocarse. 90. Es 60. 90, 60. Ajá. ¿Otra idea? Pero es 60, ¿no? Porque pues es una línea, y el otro lado mide 120 y con los otros 60 se juntan los 180. Ah, bueno, esa es una parte, pero esa es una parte de este ángulo teta. Este ángulo teta va desde aquí hasta acá, es completo. Eso que me dicen efectivamente es válido y es cierto, pero solamente para esta parte del ángulo. Aquí sí hay 60. Pero yo no quiero nada más esta parte, yo quiero todo aquí. Muchachos, nos reconectamos en esta misma sesión para continuar con este trabajo. Gracias. Se va a cortar.